decir que nació, trabajó y murió. Tuvo una vida dedicada por entero a la filosofía. Hijo de un médico, por el cual parece que le viene la aptitud y el interés por describir la realidad como una vía de acceso a la verdad. El texto del que nos vamos a ocupar a partir de esta sesión, de manera clara, es el texto titulado La política. Política. ¿Qué significa política? En este contexto específico del título de este libro de Aristóteles. Haces de la ciudad, la polis. Muy bien. ¿Qué es la polis? La ciudad-estado. La ciudad-estado. Muy bien. ¿Con millones de habitantes? Pocos. Pocos, más bien. Ya el editor nos pone en pie de página con respecto al título. ¿Qué es lo que dice ese pie de página? El término griego politica recoge un plural neutro griego. Esto ha dado paso a traducciones de este libro como los políticos, en el sentido de tratados, por ejemplo, o cuestiones, o investigaciones de política. El término politique, que es la forma adjetiva de política, implica sin duda los nombres ciencia, episteme y arte como tecne. El término política podría traducirse como tratados de tema político, es decir, relacionados con la polis. No implica una concepción unitaria en su enfoque. Eso también es interesante nombrar. La pregunta que nos ocupa como lectores es la siguiente. Si estos son tratados de tema político, es decir, tratados que tienen que ver con la polis, ¿de qué manera se realiza ese tratamiento? ¿Cuáles serían los temas centrales de una polis? ¿Qué dicen? La convivencia dentro de la polis. ¿Convivencia entre los ciudadanos. entre los habitantes? Bien, primer punto. Segundo, La justicia. ¿por qué la justicia? Porque en una ciudad tiene que haber un equilibrio. Y así lo que un equilibrio, la justicia. La Muy bien. Resolución de conflictos. Resolución de conflictos, justicia, ¿qué más? ¿Perdón? Si se equivocan, mejor. Sí, por favor. Yo creo que es como que más que solamente la política a nivel ciudadano, digamos, lo ve como política, entendido como comunidad, y esa comunidad, ¿cuál es su hermenéutica? ¿Cómo funciona en cada plano? Por ejemplo, habla de la comunidad familiar, de la comunidad de la casa. ¿Cómo es su hermenéutica, ha dicho usted? ¿A qué se refiere con eso de su hermenéutica? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Generalmente sí se utiliza en sentido coloquial hermenéutica como el funcionamiento, las reglas de algo. Hermenéutica viene del semidios, casi un daimón griego, que era Hermes. Hermes era una divinidad que permitía comunicar a los dioses con los mortales y transmitía el mensaje de los dioses a los mortales. Hermenéutica de ahí viene como el arte de la interpretación. La interpretación significa, por lo tanto, una manera de comprender la realidad y tratar de llevar esa manera de comprender o esa comprensión a un nivel de esclarecimiento, saber cómo comprendemos algo. De ahí que la hermenéutica, en ese sentido coloquial, también sea entender, principalmente entender cómo funciona algo. Cuando hablamos de la política, estamos hablando pues también, valioso el término que se ha mencionado, de la manera en cómo se puede interpretar correctamente el funcionamiento de una comunidad. Y eso es interesante. Aristóteles va a tender más a recomendar cómo se debe gobernar, o va a tender más bien a describir cómo se ha gobernado. ¿Sí? A describir cómo se ha gobernado, o va a intentar un trabajo mixto, describir cómo se ha gobernado para poder decir correctamente cómo se podría gobernar mejor. 1, 2 o 3. 3, ¿no? Parece que ese es el trabajo correspondiente al de la filosofía.
La filosofía no es pues entonces este saber que anda mirando simplemente el cielo o las estrellas o anda con la cabeza en las nubes, sino más bien es un tipo de arte, es un tipo de ejercicio de interpretación descriptiva de la realidad o una descripción de la realidad con tendencia a interpretarla en su totalidad, pero también con la función crítica de tratar de proponer cómo se podría mejorar el estado actual de las cosas. Claro está, esta finalidad es secundaria en el trabajo del filósofo, porque más bien las personas dedicadas a la política como una técnica o manejo del poder y de las instituciones, ellas van a ser las más encargadas de decir directamente cómo se debe gobernar. Son las que generalmente dan respuestas técnicas e inmediatas a los problemas. El filósofo no es el encargado de vender teorías o vender soluciones, como hoy en día se piensa que se puede hacer con consultorías, ¿no? Una consultoría filosófica para saber cuál es el estado ideal y cómo funciona eso. No, ese es un error completo. El filósofo debe reflexionar y debe tratar de que su reflexión sea precisamente, entre comillas, neutral, es decir, que no sea un tipo de reflexión que busque ponerse de un lugar o de otro, por ejemplo, dentro de una situación práctica para solucionarla, sino más bien de comprender el sentido de la totalidad de esta polis, ¿no? De esa armonía, de esa organización, de esa convivencia. Para a través de la comprensión de esa naturaleza, de esa forma en que las cosas se dan, por ejemplo, la polis o la organización, se pueda determinar cuál es realmente su finalidad, ¿no? Entonces vamos a ver que precisamente va a ser un estudio de la naturaleza, de la manera en que una comunidad llega a su madurez y con esa madurez permite más o menos vislumbrar cuál es la finalidad de la convivencia humana. ¿Me dejo entender? ¿Preguntas? Ok. Libro primero. El libro primero lo encontramos subtitulado Comunidad política y comunidad familiar. ¿Por qué se habrá elegido ese orden de los términos? ¿Se los han elegido al azar o habrá alguna razón lógica para plantearlos en ese orden? Por la importancia que primero es el bienestar de la polis antes que el bienestar particular. Sí, el bienestar de la polis debe estar por encima del bienestar de las familias. ¿No? ¿Qué dice usted? Sí. Considero que sería la inversa, que la comunidad familiar está como base sobre la comunidad política. Es lo que generalmente se dice, ¿no? La familia es la base de la sociedad. ¿Pero eso será válido para la época de Aristóteles? Eso es interesante preguntarse cuando leemos. Esta otra persona de quien leemos en su tiempo y demás, en esa época las cosas funcionan como hoy en día, las cosas se comprenden de la misma manera. ¿Dónde está la diferencia? Eso es sumamente importante porque así comprendemos las diferentes interpretaciones o concepciones de estos términos en la historia. No para decir cada quien tiene su época, sino a partir de esa diversidad tratar de juzgar mejor nuestra actualidad y de esa manera tener un sentido más crítico. ¿Usted quería decir algo? Muy bien, por orden, usted y usted. En el contexto histórico, en la época de Aristóteles, la polis era el ente más importante que debían cuidar o subyugarse todos los ciudadanos a cuidar la ciudad. ¿Por qué? Porque se consideraba como yo creo que se consideraba como una casa grande, como algo que todos debían contribuir a su seguridad, cuidado, bienestar. ¿Ya? ¿Será esto una idea nueva de Aristóteles o habrá existido ya antes? Antes de responder a esa pregunta, usted quería intervenir. Solamente de que, como es el libro de Aristóteles, yo veo que también es su forma de pensar, porque Aristóteles nos presenta, para empezar, al hombre como un animal político. Nos presenta como un animal político y muchas veces plantea, digamos, la idea de que, o sea, su planteamiento, su idea es de que el Estado como tal goza de una autonomía, de una autarquía, mientras que el hombre no
no goza de esa autonomía. Por lo tanto, o sea, desde ese punto de vista yo veo que el autor siempre lo plantea a la polis como, digamos, el bien supremo, y después ya a partir de eso va disgregando todo lo demás. ¿Por qué el hombre no tendría autonomía? ¿Acaso no vemos a los individuos trajinar por aquí y por allá? Pero es el Estado el que limita justamente eso. ¿El Estado o la policía? Bueno, La vamos a polis, tener sí, como polis. sí. ¿Cómo es que limita eso? ¿Es principalmente porque la polis limita la autonomía del individuo? El vivir en una polis, Ujú. según el contrato social, se limitan ciertas libertades. Estamos comenzando a Sí, poner sí. teoría en lo que estamos tratando de pensar. ¿El hombre es suficientemente autónomo? ¿No? Sí. Su vida en relación social le limita, ¿sí? Condiciona aquella libertad. ¿Ya? En cierto modo, la polis es lo que recabas de Platón, que era ese ente que agarraba, que todas las veces daba ese marco, como aquel que, por ejemplo, se podía manejar las familias. Por lo tanto, era más importante pensar en la polis que pensar, digamos, en los grupos familiares. Bien, ahí viene ya una diferencia marcadamente entre el pensamiento moderno, por ejemplo, y el antiguo. La idea de un Estado que demarca las funciones del individuo. Para la época de Aristóteles no tenemos la concepción de individuo como persona con derechos civiles, como aparece en la modernidad. Y esto lo hemos visto ya en uno de los textos anteriores, la concepción de dignidad individual como algo natural, por decirlo así, consustancial a cada una de las personas, todavía no existe para la época de Aristóteles. La dignidad va a venir, por ejemplo, con el desarrollo de cierto tipo de virtudes, de un arete, ¿no? De una fuerza de virtud en la vida. Y eso lo van a tener solamente algunos, no todos, los que lleguen a un grado de perfección. Va a ser con la introducción del pensamiento estoico y cristiano, en el que recién se va a difundir la idea de la dignidad universal de las personas. Y esa dignidad universal de las personas va a servir tanto para mantener las relaciones de igualdad frente a derechos, como también de obligaciones y por lo tanto limitaciones en el acceso del poder. Aquí la concepción de autonomía del individuo parece que tiene un terreno de comprensión todavía más básico y que está ligado a la posibilidad de existir. ¿Qué tipo de existencia tiene el ser humano? Usted, que está con esa sorpresa de 9 meses, con esa alegría de 9 meses, ¿podría usted decir directamente que el ser humano es completamente autónomo? ¿Por qué no? El hecho ya de vivir en sociedad o estar rodeado, digamos, de otros como nosotros, Ajá. hace que nos limitemos a nuestro actual, inclusive no podemos hacer lo que realmente quisiéramos hacer. O sea que la sociedad más bien es eso que no nos permite hacer todo lo que queremos hacer. Entonces la sociedad tiene esa carga negativa de impedir nuestros sueños y realizaciones. No, esa va a ser una postura más bien muy posterior, ciertamente hobbesiana, aunque va a haber precedentes. ¿Hay alguien que dependa, la existencia de alguien depende de usted? Sí. No, físicamente, ¿no? No es ¿No? así. Al contrario, Su hijo, Su bebé. nacemos igual. ¿Con cuántos meses de embarazo está? 6 meses y 3 meses. 6 meses y 3 semanas. ¿Qué nos dice eso sobre los seres humanos? Que nosotros, como dice usted, no existimos de una madre, por ejemplo, de la concepción, de ahí nacemos a la vida, o sea, existimos por la madre, o sea, eso es diferente, ¿no? Eso es interesante. Nuestro primer nivel de dependencia A la madre. Sí. con los otros es una dependencia directamente social que afecta a una multiplicidad de individuos. no. Madre e hijo. El primer nivel de dependencia es fuertemente biológico. E implica, sí, por lo menos 2 miembros de la comunidad humana, pero se liga inmediatamente a la vida de la madre. Claro, como ustedes ya habrán podido leer, la mujer tiene como un lugar secundario
Supongo que hasta se ha debido alarmar de las cosas que escribió Aristóteles. Bueno, era también otro tiempo. Pero esto tiene que ver no solamente con su tiempo, sino también con la manera de comprender la naturaleza. Es decir, la física de Aristóteles va a jugar un papel importante acá, que ustedes, claro, no lo van a leer, pero yo voy a ir refiriendo eventualmente. Nuestro primer nivel de dependencia, entonces, para existir, nuestra condición de existencia, depende no de la sociedad como un consenso político, sino depende primero de determinaciones biológicas, naturales. Eso es interesante. Y ese es un punto importante que hay que comprender. Después ya el nacimiento o la supervivencia de la madre ya significan un hecho político. Aunque como individuos directamente tengamos un nexo biológico y de dependencia biológica,